Los países BRICS acaban de crear su propia moneda para competir contra el dólar estadounidense por la hegemonía global. Y todo el mundo habla de cómo el mundo se está desdolarizando. China is now trying to replace the U.S. dollar with their currency in global trade. Obviously, the BRICS nations and China are not the only nations to explore using alternatives to the U.S. dollar. Esto tiene a mucha gente prediciendo la muerte del dólar. De hecho, un experto acaba de apostar $1 millón a que Estados Unidos entrará en hiperinflación en los próximos 90 días. Esto nos lleva a preguntarnos si el dólar está condenado. Voy a revelarte la respuesta en 3 sencillos y rápidos pasos. Paso número 1. Repasemos por qué todo el mundo dice que el dólar está en un rápido declive, desdolarización e impresión de dinero. Empecemos por salir de Estados Unidos y quiero señalar que el PIB mundial ahora mismo ronda los 104 billones de dólares. Alrededor del 60 al 65% de esas transacciones se liquidan en dólares, digamos unos 65 billones. Y el argumento es que todas estas entidades fuera de los Estados Unidos que están manteniendo dólares en su balance ya no los necesitan debido a que todos estos acuerdos comerciales entre países como Arabia Saudita, China, India, Brasil, etc. Así que el concepto es muy fácil de entender. Vamos a insertar 2 personajes en la pizarra. Aquí en primer lugar no es el Joe promedio, son los 2 primos del Joe promedio. De hecho, tiene un montón de primos, pero estos son solamente 2 de ellos. Número 1 es Mohammed promedio y Chou promedio en China. Así que el Mohammed promedio tiene todo este petróleo y Chou tiene un montón de dólares y en este momento el petróleo se cotiza en dólares. Así que esos dólares van directamente aquí a Mohammed. Es por eso que está sosteniendo una bolsa llena de ellos. Y este petróleo va directamente a Chou para que pueda utilizar la energía para producir un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa si Mohammed comienza a fijar el precio de su petróleo en yuanes? Bueno, en primer lugar, tiene yuanes en su balance, algunos de esos dólares, y lo más probable es que tenga menos necesidad de dólares en el futuro. Así que va a tomar esos dólares que están en su balance y decir, oh rayos, vamos a continuar y comprar algo que no vaya a perder valor, así que vamos a seguir adelante y enviar esos dólares, esa bolsa de dólares, la va a mandar en un avión inmediatamente a los Estados Unidos y él va a comprar activos tales como bienes raíces. Ya no quiere comprar más bonos del tesoro porque teme que el dólar pierda valor al igual que todo lo demás. Su otra opción es tomar esos dólares y comprar algo que quiera como el yuan, la rupia, tal vez el rublo ruso o esa moneda que están planteando creada por los países BRICS. Así que eso significa más dólares circulando por la economía mundial, mayor oferta, menor demanda, significa que el valor de esos dólares se desploma. Oh, pero esperen. Hay más. El argumento no solo se refiere a lo que ocurre fuera de Estados Unidos, sino también dentro del país. Así que en los Estados Unidos tenemos la Reserva Federal aquí en la parte superior, esta cosa azul cuadrada con Florida al final es obviamente mi interpretación de los Estados Unidos. Pero lo que está sucediendo es que la Reserva Federal va a seguir imprimiendo cantidades masivas de dinero. El gobierno va a incurrir en enormes déficits para seguir dando cheques de estímulo. Ingreso básico para el Joe promedio. Van todos estos bancos a ir a la quiebra y la Fed los va a rescatar. ¿Cómo? Imprimiendo dinero e imprimiendo más dinero. Vamos a estas empresas que van a la quiebra porque vamos a entrar en recesión. ¿Y qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Qué va a hacer el gobierno? Los planificadores centrales han adivinado. Van a seguir imprimiendo más y más dinero. Así que vas a tener todas estas unidades monetarias denominadas en dólares inundando el sistema, mientras que al mismo tiempo fuera de los Estados Unidos la demanda de esos dólares se desploma. Y así es como se va directamente a un modo de inflación severa, sino hiperinflación. Y por eso a tanta gente le preocupa que el dólar vaya a perder su estatus de reserva.
Pero antes de que continuemos, quiero señalar algunas preguntas cruciales que deberían plantearse a medida que reflexionan esto. En primer lugar, cuando decimos que el dólar está condenado, o lo oímos en Twitter o en los principales medios de comunicación, tenemos que preguntarnos, ¿es el dólar comparado con otras monedas fiduciarias o es el dólar frente a los bienes y servicios nacionales? ¿O solo están diciendo que el dólar va a perder su estatus de reserva? Porque la respuesta a estas preguntas y el conjunto de probabilidades es extremadamente diferente. Permítanme darles un ejemplo de lo que me refiero. En 2021 y luego en 2022 vimos el dólar subir significativamente en el DXY. ¿Por qué? Esta es una medida del valor del dólar en relación a otras monedas. Mientras que exactamente al mismo tiempo vimos la tasa de inflación en los Estados Unidos dispararse hasta más del 9%. Por lo tanto, si tenemos una alta inflación de precios al consumidor, eso significa que el dólar está perdiendo valor frente a los bienes y servicios domésticos, mientras que al mismo tiempo está ganando valor frente a otras monedas fiduciarias. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Todos los que están viendo este video, ¿cuántos de ustedes están diciendo, ok, George, he visto muchos de tus videos y no conozco esta explicación? Quiero decir, lo entiendo, lo comparas con todo lo demás que haces, es solo que parece muy, no sé, simplificado. Tendrías razón. Mira, lo que estoy haciendo aquí es que solo estoy explicándoles el fundamento y las ideas de lo que ustedes están escuchando en los principales medios de comunicación, en las redes sociales y por, entre comillas, expertos como este tipo con una B en su gorra de béisbol y le llamaremos Balaji supremamente básico. Y él está sosteniendo un cartel que dice la impresión de dinero empezó y eso es todo lo que necesitan saber. Porque por esa razón vamos a tener hiperinflación. Mis puntos de vista son un poco más matizados y si realmente quieres entender la probabilidad de que el dólar esté condenado, creo que tus puntos de vista también deberían ser más matizados y eso es lo que vamos a discutir a lo largo del resto del video. Paso número 2. Como siempre, el diablo está en los detalles. Esto es lo que creo que les falta a los balajistas excesivamente básicos. Empecemos por mirar el balance mundial en total agregado. Así que si tomamos los balances de todas las entidades del mundo y los juntamos, ¿cuántos dólares tendríamos? Volviendo al paso número 1. Sabemos que el PIB mundial ronda los 104 billones y sabemos que unos 65 billones se liquidan en dólares. Ahora bien, hay muchos más dólares en los balances de estas entidades en total agregado que no entran en esa cifra del PIB. Así que por el bien de este video vamos a suponer que hay alrededor de 100 billones de dólares en el balance agregado de todo el mundo. De acuerdo, bueno, pensemos en esto. No se trata solo de que haya 100,000 millones de dólares que pudiesen volver a Estados Unidos. Esa es una visión muy miope si solo nos fijamos en el lado de los activos. También tenemos que mirar el pasivo del balance. Entonces, ¿cómo se crearon estos dólares? Bueno, lo más probable es que la mayoría de ellos fueran creados por los propios bancos que los prestaron. Así que si tenemos 100 billones en el activo, adivinen qué tenemos en el pasivo. 100 billones de dólares de deuda que vence en forma de préstamos, más la cantidad de intereses. Vamos a suponer por un momento que el principal más los intereses, lo que significa que cuando se toman los pasivos actuales más los pasivos futuros, es igual a 150 billones para que coincida con los 100 billones de dólares de activos para pagar la deuda actual y futura. Así que volvamos al primo del Joe promedio, Mohammed promedio, y recuerden que en el paso número 1 tomó algunos de sus dólares, o tal vez todos sus dólares que tienen esa gran bolsa y dijo, quiero comprar activos estadounidenses. Así que todos esos dólares están inundando de nuevo los Estados Unidos. De acuerdo, bueno, ¿qué haría eso a la hoja del balance agregada del mundo? Nada.
porque esos dólares solo van del balance de una persona o de una entidad a otro. Ahora, es cierto que si él compró bienes raíces que tenían deuda, entonces esa deuda muy probablemente sería pagada. Así que este lado, el lado del pasivo del balance mundial, disminuiría. ¿Pero qué pasaría con el activo? Bueno, en cuanto a la cantidad de dólares que disminuiría porque eso sería reemplazado por ese nuevo edificio o casa o lo que sea que Mohammed decidió comprar. En otras palabras, la cantidad de dólares pendientes en comparación con la proporción de capital pendiente de esa deuda denominada en dólares no cambiaría en absoluto. ¿De acuerdo? Digamos que Mohammed decide no comprar ningún activo estadounidense, por lo que simplemente quiere deshacerse de esos dólares en el mercado. Ok, bien. Lo que sucedería con el balance global no cambiaría en absoluto, porque esos dólares pasarían de la cuenta de Mohammed a la cuenta de otra persona, pero la cantidad de deuda denominada en dólares seguiría siendo exactamente la misma. ¿Qué pasaría si toda esta gente con dólares decidiera no pagar su deuda? No pagarla de vuelta al banco. Eso no es más que una escuela de pensamiento retrógrada. Solo vamos a tomar estos dólares y comprar cosas y simplemente decirle a los banqueros estúpidos que vayan a ver si el gallo puso. Bien, vamos a continuar y tirar de este hilo. Así que aquí te darás cuenta de que tengo un balance, pero en realidad lo tengo cambiado. En lugar de activos a la izquierda, pasivos a la derecha, que es lo que suelo hacer, tengo el pasivo a la izquierda y el activo a la derecha. ¿Por qué hice esto? Porque tenemos que recordar que los activos en dólares de Mohammed son un pasivo de los bancos. Así que si todos deciden incumplir, entonces todos estos bancos, el lado de los activos de su balance estallaría. Y eso significa que todos van a la quiebra. Ok. Pero los activos en dólares del mundo son un pasivo de los bancos globales. Si todos quiebran, ¿qué pasa con los activos en dólares? Desaparecen. Ahora, sé que muchos de ustedes en este momento están diciendo, oh, wow, tiempo fuera. Parece que lo que estás diciendo es que es imposible que el dólar pierda valor o es imposible que haya más unidades monetarias que la deuda externa. Y eso no es lo que estoy diciendo. Vayamos en este lado del tablero. Entonces, ¿cómo puede aumentar la oferta monetaria o la oferta de unidades monetarias denominadas en dólares? Bueno, hemos hablado de una manera, y es que los bancos crean esos dólares al hacer préstamos, pero hay otras maneras. La impresión de dinero a la vieja usanza, o digamos que el Tesoro o la Reserva Federal salen e imprimen 10 billones de billetes verdes. Bueno, esos no fueron creados con préstamos, por lo que definitivamente cambiaría esta proporción. Y la tercera forma es si un banco compra a un no banco. Y te das cuenta de que estoy diciendo banco y no la Reserva Federal, porque todo el mundo sabe de la flexibilización cuantitativa. Si están comprando los bonos del Tesoro o valores respaldados por hipotecas de una entidad no bancaria, eso va a aumentar M2. Vimos un ejemplo perfecto de esto en 2020 y 2021. Pero no es solo la Reserva Federal. Si JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo compran un tesoro del Joe promedio, eso también va a aumentar la oferta de dinero M2. Y en ese momento es cuando un Balaji muy básico interviene y dice, ves George, ahí lo tienes. Todos tus detalles estúpidos y macroeconomía, te crees muy inteligente por entender el sistema monetario mundial. Ahora eso no importa porque la Fed va a hacer tanto QE que va a inundar el sistema con unidades monetarias. Y por eso es que vamos a tener una hiperinflación en los próximos 90 días. De acuerdo, buen punto. Eso nos da una oportunidad. Hagamos un rápido experimento mental. Digamos que Jerome Powell se reúne con Janet Yellen y dice, vamos a imprimir 10 billones de dólares
trozos de papel verde. Bueno, vamos a pedir prestado el helicóptero de Ben Bernanke y vamos a volar a través de Estados Unidos y dejar caer todos los 10 billones de esas unidades monetarias. ¿Qué pasaría? Bueno, como la mayoría de ustedes pueden adivinar, la inflación en los Estados Unidos se dispararía. No sé si vamos a hiperinflación, pero tendríamos una gran cantidad de inflación de los precios al consumidor. Y su argumento sería, bueno, ahí lo tienes, George. El dólar va a perder valor, se va a hundir el DXY y ya no va a ser la moneda de reserva mundial. Bien, pero ¿cómo saldrán esos dólares fuera de los Estados Unidos para pagar los 150 billones de dólares, llamémoslo así, de pasivos denominados en dólares? Pues bien, la forma más fácil de que esos dólares salgan de Estados Unidos es que ese país tenga un enorme déficit comercial, como sabemos que tiene. Así que vamos a suponer por un momento que es de 100,000 millones al mes. Eso es 1.2 billones al año. Eso significa 1.2 billones de esas unidades monetarias están saliendo a la economía mundial. ¿Qué impacto cree que tendría? Probablemente no mucho. Y luego puedes decir, vale George, todos los bancos de Estados Unidos van a estar ahora llenos de depósitos, unidades monetarias que pueden prestar a otras entidades fuera de Estados Unidos en la economía global. Y eso va a aumentar la oferta monetaria M2. De acuerdo, bueno, también va a aumentar el pasivo del balance de las entidades que están tomando esos préstamos. Volveremos a donde estábamos en el primer lugar. Y no olvidemos, ustedes saben de ver mis videos, la curva de rendimiento ha estado prediciendo una recesión mundial. Bueno, si tenemos una recesión global, si tenemos una recesión mundial, ¿qué hace eso a la velocidad de las unidades monetarias que circulan? Pasamos de una alta velocidad a baja velocidad. Y si tenemos menor velocidad, eso significa que es más difícil para esas entidades pagar esa deuda. Así que ustedes podrían imaginar un escenario en el que incluso si 1.2 billones de unidades monetarias adicionales se obtienen fuera de los Estados Unidos, que ni siquiera podría ser suficiente para satisfacer la demanda mundial de dólares para pagar esa deuda denominada en dólares. Pero justo ahora un Balaji supremamente básico interviene de nuevo y dice, George, estás olvidando que los BRICS están empezando su propia moneda y por lo tanto no van a querer mantener esos dólares en su balance. Así que van a continuar y pagar toda la deuda existente y entonces nada de eso importará. Ok, bien. Vamos a hacer algo de matemática aquí. Digamos que todas las entidades, el Mohamed promedio paga el 100% de su deuda denominada en dólares. Muy bien. Entonces eso significa que el número va de 100 billones a 0. Entonces supongamos por un momento que fueron capaces de pagar el principal más los intereses. Ok, bien, entonces eso lleva el número a 0. Y para aquellos que se pregunten si la velocidad es lo suficientemente alta, no se pueden pagar 150 billones de deuda más principal, más intereses con 100 billones de dólares. Voy a continuar y dejar eso para otro video, pero vamos a suponer que el balance de los bancos en total ahora tiene 0 dólares en él. No hay deuda denominada en dólares, no hay activos denominados en dólares. De acuerdo, bien, pero seguirá habiendo cierta demanda de dólares en la economía mundial. Entonces, ¿qué va a hacer eso para el valor del dólar en relación con otras monedas fiduciarias fuera de los Estados Unidos? En realidad sería un viento en popa para el dólar, no un viento en contra. Paso número 3. ¿Cuáles son mis predicciones sobre el dólar? Recuerden que tenemos que dividirlo en 3 categorías. El dólar frente a la moneda fiduciaria, el dólar frente a los bienes y servicios en Estados Unidos y la pérdida del estatus de reserva mundial del dólar. Así que con respecto al dólar frente a fiat, vamos a continuar y utilizar el DXY como un proxy. Creo que el dólar podría bajar en el corto plazo o tal vez en el largo plazo, pero no creo que vaya a bajar a los niveles que vimos en 2011 o 2012. Así que 70 o 75
No hay certezas, solo probabilidades, pero ese es mi caso base. Ahora, en el lado opuesto, creo que el dólar podría ir mucho, mucho más alto. Creo que podría subir más que cualquier nivel que hayamos visto en el DXY. ¿Por qué? En realidad es solo una cuestión de tiempo porque hay miles y miles de variables que entran en esto, como por ejemplo diferenciales de tipos de tasa. Si la Fed baja las tasas, digamos que las baja a 0 en los próximos 2 meses, y el BCE sigue endureciendo, o tal vez el Banco de Japón, entonces vas a ver al dólar bajar y bajar a toda prisa. Pero no va a bajar a 20 o 30 en el DXY. Lo que puede significar es que caiga quizás a los 90, 80, a un nivel que hemos visto muchas veces antes. Así que ahora pasemos al dólar frente a los bienes y servicios en los Estados Unidos. Y sabemos que eso es completamente independiente de mirar al dólar frente a otras monedas fiduciarias. Así que cuando se trata de la tasa de inflación del IPC en los Estados Unidos, soy alguien que cree que la década de los 2020 va a ser una década inflacionaria, al igual que la década de 1970, o tal vez más específicamente, al igual que la década de los 40. Y en la década de los 40 la inflación llegó tan alto como 19% y tan bajo como -2%. En otras palabras, 2% de deflación. Y creo que veremos cifras similares durante el resto de la década de 2020. ¿Y qué hay de la pérdida del estatus de reserva del dólar? Lo que estamos viendo ahora con este empuje global hacia la desdolarización ilustra definitivamente cómo el dólar estadounidense está perdiendo su estatus de moneda de reserva. Pero al igual que vimos en la década de 1920, cuando se inició la transición de la libra esterlina al dólar estadounidense, no se completó hasta Bretton Woods en 1944. Lo que quiero decir es que estas cosas llevan mucho tiempo, llevan décadas. No suceden en días, semanas o años. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.